Benito Pablo Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, un pequeño pueblo zapoteca enclavado en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, México. Fue conocido como Benito Juárez, pero su nombre completo refleja sus raíces indígenas y la sencillez de su origen. Hijo de Marcelino Juárez y Brígida García, ambos campesinos de ascendencia zapoteca, Benito quedó huérfano a los 3 años y fue criado por sus abuelos y un tío. A pesar de las adversidades, su entorno familiar le inculcó valores de trabajo duro y dignidad. Durante su infancia, Juárez vivió en la pobreza y no hablaba español, solo zapoteco. A los 12 años, decidió marcharse a pie a la ciudad de Oaxaca en busca de mejores oportunidades. Fue acogido por Antonio Salanueva, un encuadernador y miembro de una cofradía religiosa que lo ayudó a estudiar. Juárez demostró una inteligencia excepcional y una férrea voluntad. Estudió en el Seminario de Santa Cruz y más tarde en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde se graduó como abogado en 1834. Desde joven mostró un carácter sobrio, disciplinado y con una profunda preocupación por la justicia social. Su entrada a la política se dio en el contexto del México turbulento del siglo XIX, influido por las ideas liberales que llegaban de Europa y los movimientos independentistas. Juárez se identificó con el liberalismo, que promovía la igualdad ante la ley, la separación iglesia-estado y la reducción del poder de los grupos privilegiados. Estas ideas marcarían toda su trayectoria política. Ocupó primero cargos locales, como regidor del Ayuntamiento de Oaxaca, y más tarde fue diputado, juez y gobernador del estado. Su ascenso fue constante, siempre caracterizado por su honestidad y austeridad. En 1847 fue elegido gobernador de Oaxaca, donde realizó reformas educativas y administrativas que lo proyectaron a nivel nacional. En 1855, tras el derrocamiento de Santa Anna, fue nombrado ministro de Justicia y luego se convirtió en una figura clave del movimiento liberal. Su momento más destacado fue su presidencia, iniciada formalmente en 1858, en medio de una guerra civil entre liberales y conservadores conocida como la Guerra de Reforma. Juárez promulgó las leyes de reforma que separaban a la Iglesia del Estado, nacionalizaban los bienes eclesiásticos y establecían el matrimonio civil. Estas reformas marcaron un cambio radical en el México del siglo XIX. Además, durante su presidencia enfrentó la intervención francesa y el intento de imponer un imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo. Juárez lideró la resistencia republicana, que culminó con la restauración de la República en 1867. A pesar de su figura seria y reservada, Juárez tenía un lado curioso, era extremadamente puntual, llevaba siempre sus papeles bien ordenados, y se cuenta que apenas dormía. Medía apenas 1.37 metros de estatura, pero su presencia imponía respeto. En los momentos más difíciles, conservaba una calma que desconcertaba incluso a sus enemigos. Era amante del chocolate y del café, y se dice que no toleraba la ostentación. Entre los eventos más importantes de su vida estuvieron la Guerra de Reforma, la intervención francesa y la instauración del Segundo Imperio Mexicano. Juárez nunca cedió ante los invasores ni ante las presiones externas, defendiendo la soberanía nacional con una convicción inquebrantable. En plena guerra, trasladó la sede del gobierno por todo el norte del país, resistiendo hasta recuperar el control del territorio. Aunque muchos esperaban que se retirara tras la victoria contra el imperio, Juárez buscó reelegirse, lo que le trajo críticas incluso entre sus aliados. Su último mandato fue turbulento, marcado por divisiones internas y el surgimiento de nuevos líderes, como Porfirio Díaz, quien se rebeló contra él, aunque sin éxito en vida de Juárez. Murió el 18 de julio de 1872 a causa de una angina de pecho en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Su muerte fue sentida en todo el país, incluso por quienes se habían opuesto a él. Fue despedido con honores y su figura pasó casi de inmediato al panteón de los héroes nacionales. El legado de Benito Juárez es inmenso.
Es recordado como el benemérito de las Américas por su defensa de la democracia, la soberanía y el Estado laico. Su célebre frase entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz aún se enseña en las escuelas. Hoy su nombre está en calles, escuelas, monumentos y hasta en el aeropuerto internacional de la capital mexicana. Para muchos, Juárez representa el ideal de un México justo, independiente y con igualdad de derechos para todos.